Bueno chicos, vamos a seguir con la historia con pictogramas, ¿vale? Hoy vamos a estudiar la evolución política de la España republicana durante la Guerra Civil. Bueno, acordaos, se ha producido el golpe de Estado, España se divide en dos zonas. En una de estas zonas se mantiene la legalidad republicana, así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, en este periodo la República va a pasar por varias fases. Una primera que abarca más o menos desde julio del 36, cuando comienza el golpe de Estado, hasta septiembre de ese mismo año. Básicamente lo que va a ocurrir es una desarticulación del Estado republicano. ¿Qué es eso de la desarticulación del Estado republicano? Bueno, pues vosotros imagináis que nuestro cuerpo está articulado gracias al esqueleto. Imaginaos que nuestro esqueleto se disgrega, ¿de acuerdo? Pues resulta que seguiríamos existiendo, pero dejaríamos de funcionar. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir con el Estado republicano. ¿Y eso por qué? Por la reacción popular que, acordaos, se va a producir ante el golpe de Estado. Las organizaciones obreras se van a lanzar a la calle en defensa de la República y la reacción popular va a provocar que ese Estado republicano siga existiendo en la práctica, perdón, en teoría, pero en la práctica se desarticule y deje de funcionar. ¿Y eso por qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues varias cosas. La primera, los obreros, organizados por sus sindicatos, etcétera, van a acudir a los cuarteles, van a ir a por armas y, como consecuencia, el ejército de la República, que le vamos a representar aquí, pues con un soldadito con su casco, se va a desarticular y en su lugar se van a formar miles de unidades de voluntarios milicianos antifascistas, encuadrados cada uno de ellos en sus propias organizaciones, sindicatos, etcétera, llenos de voluntad, llenos de entusiasmo, que van a acudir al frente a defender a la República. Esto va a ser fundamental para que el golpe de Estado fracase, pero en la práctica esta formación de milicias populares van a resultar un desastre porque estos milicianos carecían de entrenamiento, carecían de unidad de mando, carecían de disciplina, cada milicia hacía lo que creía oportuno. No hay un ejército, tenemos una gran cantidad de milicias populares. En segundo lugar, como reacción popular se va a producir una auténtica revolución. Vamos a representarlo aquí con el puño del movimiento obrero. Sobre todo en las zonas de predominio anarquista se va a producir una auténtica revolución. Las fábricas van a pasar a estar controladas por los sindicatos, la CNT, la UGT. En muchas zonas la tierra se va a colectivizar, vamos a representarlo aquí en forma de latifundio con los jornaleros. Y de hecho, en la zona del Bajo Aragón se va a crear el único experimento en la historia universal de revolución anarquista, en la que se llegó a colectivizar todo, incluso se llegó a abolir el dinero. Bueno, en tercer lugar, el gobierno de Frente Popular que había se va a convertir en un gobierno totalmente inoperante, porque vamos a ver que por toda la España republicana van a proliferar una serie de comités, consejos, organizaciones obreras, cada una encuadrada por su organización, que van a hacer que el propio gobierno, como os decía, se convierta en algo inoperante. Entre ellos va a destacar el Consejo de Aragón, controlado por los anarquistas, que se va a encargar de desarrollar este experimento de revolución anarquista del que hemos hablado. Lo represento así, mediante una España republicana llena de circulitos, cada una de ellas representando un comité o consejo obrero, es decir, una fragmentación del poder absoluta. Y por último, estas propias organizaciones obreras van a aplicar la justicia por su cuenta y se van a producir los primeros momentos represivos, la primera violencia represiva que se va a manifestar sobre los considerados sospechosos de simpatizar con el bando sublevado. Evidentemente esto es un desastre y esto va a facilitar que ese ejército de África que ha llegado a la península, dirigido por Franco, avance y prácticamente en septiembre del 36 esté en Toledo y por lo tanto muy cerca de Madrid. Ante esta situación tan lamentable, evidentemente hay que proceder a una recomposición del Estado. Y como consecuencia pasamos a una segunda etapa, que comienza en septiembre del 36, cuando Largo Caballero recibe el encargo de formar gobierno. Largo Caballero
era un líder socialista del ala más izquierdista del PSOE y recibe el encargo precisamente porque se considera que por su ascendiente entre las organizaciones obreras sería el más capacitado de poner orden y control sobre esta situación que se está viendo desastrosa. Laro Caballero lo que va a hacer es presidir un gobierno con el que pretende unir a todas las fuerzas del Frente Popular, todas aquellas fuerzas que en estos momentos están apoyando la República. Por eso, en su gobierno va a haber ministros socialistas, que voy a representar con el típico puño y la rosa, símbolo del PSOE. Habrá, evidentemente, ministros republicanos, como ya sabíamos. Va a haber también ministros del nacionalismo catalán, la Esquerra, pero por primera vez en la historia de España habrá también ministros comunistas, es decir, del PC, pongo la 10 martillo, ministros del PNV, que a pesar de su talante conservador, evidentemente en estos momentos defiende la República, que es la que se identifica con la autonomía de las regiones, ya dibujar una curriña, y caso único en la historia, por primera vez va a haber un gobierno con participación de la CNT. Voy a dibujar la bandera anarquista. 4 ministros de la CNT entran a formar parte del gobierno. Y me diréis, ¿esto es una contradicción? Efectivamente, es una auténtica contradicción. Pero ante las circunstancias extraordinarias, la CNT considera que hay que dejar de lado los principios teóricos y contribuir a apoyar la causa de la República. Otro hecho histórico, entre los ministros anarquistas se encuentra la primera mujer que ocupará un ministerio en la historia de España, que es Federica Montseny. Famosa, de hecho volverá a España tras la muerte de Franco y será un hito el hecho de que por primera vez una mujer ocupe un ministerio en un gobierno español. En Cataluña la Generalitat también estará presidida por un gobierno que une a todas las fuerzas políticas. El gobierno de Laro Caballero va a tomar 2 medidas simbólicas. La primera, una de ellas, trasladar el gobierno de Madrid a Valencia. Acordaos que Franco llega en noviembre a las puertas de Madrid, nadie daba un duro por Madrid, así que el gobierno se va a Valencia, lo represento aquí, pongo el Miquelet, la torre de la Catedral de Valencia, como símbolo de Valencia, y además se aprueba también la autonomía para el País Vasco, una autonomía muy reducida, porque realmente solo va a tener efectividad en Vizcaya y en parte de Guipúzcoa, porque Álava y San Sebastián estaban en manos franquistas. He dibujado a Lecurriña al revés, he puesto en rojo lo que tiene que ir en verde, etcétera, pero bueno, os hacéis una idea. Bueno, a pesar de esta recomposición del Estado, el intento de recomponerlo, la República va a pasar por una de sus primeras crisis, porque se empieza a producir una división manifiesta entre 2 posturas. ¿Cuáles son esas 2 posturas? En primer lugar, la de aquellos que sostienen que hay que aprovechar la circunstancia actual de guerra para, al mismo tiempo que se hace la guerra, hacer la revolución social. ¿Quiénes son los partidarios de esta teoría? Pues básicamente los sindicatos, la CNT, la UGT y un partido que tiene importante arraigo en Cataluña, que es el POUN, es un partido comunista pero antiestalinista, es decir, no sigue las consignas de Stalin y por supuesto que no se adhiere a las consignas del PC. Para estas organizaciones es fundamental hacer la revolución al mismo tiempo que se hace la guerra y que el poder siga estando en manos de esta multitud de comités, consejos, etcétera, que poco a poco intenta controlar el gobierno de Laro Caballero. Frente a esta tendencia, tenemos la de aquellos que sostienen que lo que hay que hacer es centrarse en ganar la guerra, lo represento mediante un tanque, y hay que poner fin a todo experimento revolucionario. Tacho el puño del movimiento obrero. ¿Quiénes defienden esta postura? Pues los sectores más moderados del PSOE, lo defienden los republicanos, evidentemente, y también, y paradójicamente, el Partido Comunista de España. Un partido, acordaos, que originalmente defendía la revolución y, sin embargo, en estos momentos aboga por poner fin a cualquier tipo de velidad revolucionaria. La idea
de lo que sostienen estas teorías es que hay que centrar los esfuerzos en la guerra, porque hacer la revolución, por una parte, da una imagen de radicalidad que imposibilita el apoyo a la República de las democracias occidentales y, sobre todo, puede dar miedo a estos sectores de pequeños propietarios, pequeña burguesía, que, sin ser fascistas, evidentemente desconfían de la revolución y, por lo tanto, frenar la revolución significaría conseguir el apoyo de estos sectores. El PC, además, sigue en este momento la estrategia de Stalin, que da orden de parar cualquier ensayo revolucionario porque busca, acordaos, la aproximación a las democracias. El problema es que esta división se va a ir acentuando y va a estallar en forma de conflicto en los famosos sucesos de Barcelona de mayo del 37. Bueno, voy a representar aquí la Sagrada Familia, símbolo de lo que va a pasar en Barcelona en mayo del 37. ¿Qué va a pasar en mayo del 37 en Barcelona? Pues cuando en este intento de recomponer el Estado, la Generalitat de Barcelona decide hacerse con el control, la Generalitat de Cataluña, del edificio de la Telefónica que estaba en manos de la CNT. Lo he representado aquí con un edificio y un teléfono. Bueno, el teléfono es un poco de mi época, pero lo entendéis. La Telefónica de Barcelona estaba en manos de la CNT y el gobierno de la Generalitat decide enviar tropas para controlarlo. Cuando llegan las tropas de la Generalitat, los milicianos de la CNT se niegan a entregarlo y, como consecuencia, se produce un auténtico estallido violento con enfrentamientos, voy a representar aquí, entre partidarios de la Generalitat y partidarios de la CNT, que se enfrentan a tiros en las calles de Barcelona. Fijaos lo absurdo de la situación. Una guerra civil que dura varios días dentro de la propia guerra civil. Es decir, dentro de la República, una división, un enfrentamiento violento, cuando en estos momentos Franco está avanzando imparable por la zona de Vizcaya. Finalmente, estos enfrentamientos violentos en los sucesos de mayo terminan con la derrota de la CNT y el triunfo de las fuerzas de la Generalitat. La principal consecuencia de esto va a ser que Largo Caballero, considerado tibio hacia las organizaciones obreras, se vio obligado a dimitir y en su lugar se forma un nuevo gobierno que va a presidir Negrín. Estamos en mayo del 37. Negrín es socialista, pero se va a apoyar en las tesis del Partido Comunista de España, que en estos momentos empieza a tener un ascenso imparable. Negrín sigue formando un gobierno que une a todas las fuerzas del Frente Popular, pero va a significar un cambio en su estrategia. En primer lugar, ¿qué es lo que va a significar el nuevo gobierno de Negrín? Primero, un fortalecimiento de los poderes del Estado para intentar recomponerlo. Para ello, a partir de ahora, voy a representarlo aquí, el Consejo de Ministros, sentados en torno a una mesa. ¿Lo veis? Bueno, va a reforzar su poder, lo que significa poner fin a esa proliferación de comités, consejos, etc. Muchos ya habían desaparecido durante el gobierno de Largo Caballero, pero los que quedaban para que el gobierno tenga un poder efectivo y sus órdenes sean acatadas. Entre ellos desaparece el Consejo de Aragón, controlado por los anarquistas, y además el gobierno también quiere poner fin a esta violencia represiva sin control que estaba dañando mucho la imagen de la República y que estaba siendo protagonizada por esa multitud de organizaciones obreras que aplicaban la justicia por su mano. En segundo lugar, eso de un ejército de milicianos, los voy a poner aquí con su gorrito, llenos de entusiasmo pero sin disciplina, se tiene que acabar. A partir de ahora, los milicianos son obligados a encuadrarse en el nuevo Ejército Popular de la República. Un ejército con disciplina y comando único, en el que las órdenes la dan los generales. Disciplina y orden.
Solamente así se puede ganar la guerra. La principal consecuencia de este cambio de estrategia, acordaos, es que la República por primera vez en el verano del 37 va a estar en condiciones de lanzar ofensivas. Ahí tenemos Brunete, ahí tenemos Belchite. Y se pone fin a esa multitud de milicias dispersas, sin disciplina y sin mando. Y en tercer lugar, se pone fin a toda veleidad revolucionaria. El gobierno y sobre todo el Partido Comunista, que le da mucho apoyo, se convierte en el más firme defensor de la pequeña propiedad, que vamos a representar aquí con un pequeño campesino en su huerto. Fin de la revolución. Se pone fin a los experimentos de la revolución anarquista del Bajo Aragón y defensa de la pequeña propiedad con dos objetivos. Primero, dar una imagen de moderación que permita conseguir el apoyo de las democracias occidentales y, en segundo lugar, conseguir el apoyo para la República de estos sectores de pequeños propietarios, pequeña burguesía, que con la revolución podían alejarse de la causa republicana. Las principales consecuencias de este cambio pues son, por una parte, el ascenso del Partido Comunista de España. Su número de militantes crece exponencialmente. Además, a esto hay que tener en cuenta el prestigio que le da el hecho de que la Unión Soviética es el único país que está apoyando claramente a la República. Y en segundo lugar, la desaparición del POUN, que cae en desgracia, y de hecho su dirigente, Andrei Unin, será asesinado por los servicios secretos soviéticos en uno de los episodios más oscuros de la República. Sin embargo, la guerra sigue adelante y acordaos que Franco poco a poco se va haciendo con el control de la mayor parte de la península. Esto va a provocar un ambiente de tremenda fatiga y de hastío entre la población, cada vez hay más hambre, etcétera, que se produzca una nueva crisis y una nueva división. En este caso, entre aquellos que ya muy cansados consideran que lo que hay que hacer es intentar negociar con Franco una rendición pactada. Se me está acabando la tinta del boli. Bueno, algo que voy a representar aquí, bueno, lo hago con el rotulador, que voy a representar aquí con un apretón de manos, ¿de acuerdo? Me ha salido un poco mal el apretón de manos. ¿Quiénes son los partidarios de esta estrategia? Bueno, pues los sectores más moderados del PSOE, los republicanos, también, ¿de acuerdo? Bueno, mientras que nos encontramos por otro lado los partidarios de resistir. Lo voy a representar con la típica resistencia de los circuitos electrónicos. Bueno, los partidarios de resistir son Negrín, el presidente del gobierno, que a pesar de ser socialista no comparte las tesis de buena parte del PSOE, y también el PC. La estrategia de los que abogan por resistir se basa en lo siguiente. Ellos consideran que la República igual sin ayuda no puede seguir lanzando ofensivas, pero sí tiene capacidad para resistir, y consideran que resistir es la única opción que le queda a la República, porque piensan que la rendición ante Franco puede ser peor debido a las noticias que llegan de la brutal represión que está desarrollando Franco en la zona sublevada. Los partidarios de la rendición, sin embargo, consideran que la República está agotada, que hay mucho hambre, y confían en una solución pactada, aunque en este caso eso es difícil por la estrategia de Franco, que no va a admitir ningún tipo de rendición pactada. En esta situación, la crisis se va agudizando tras la caída de Cataluña. El presidente de la República pasa a Francia, Azaña presenta su dimisión, Negrín vuelve a la zona de Levante para seguir dirigiendo la resistencia. Y es en este mes final, en marzo del 39, cuando asistimos ya a la debacle de la República. Cuando el coronel Casado protagoniza un golpe de Estado, lo voy a representar aquí con el fusil, ¿de acuerdo? Y constituye un Consejo Nacional que destituye a Negrín, no reconoce el gobierno de Negrín y envía emisarios a Burgos para negociar una rendición con Franco.
Fijaos, un golpe de Estado dentro de la República. Esto automáticamente va a tener dos consecuencias. La primera, otra vez asistimos a enfrentamientos armados entre los partidarios de Casado, los casadistas y los partidarios de Resistir. Básicamente, los comunistas. Es decir, otra guerra civil dentro de la guerra civil. Mientras esto está ocurriendo, el segundo problema, Franco en Burgos dice que solamente acepta la rendición incondicional. En esta situación de desmoralización y de debacle final con enfrentamientos internos, finalmente, como todos sabéis, los frentes se abandonan y ya sin luchar y sin disparar un solo tiro, las tropas de Franco avanzan, de manera que, como todos sabéis, finalmente, a finales de marzo, Franco controla todo el territorio español y el 1 de abril firma el último parte de guerra. Y esta es la evolución de la República durante la Guerra Civil. Espero que lo hayáis entendido, que ya os haya resultado fácil.